Buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy, martes 31 de agosto del 2021, estamos iniciando la clase de Derecho Administrativo juntamente con el profesor Javier Parquet Villagra, siguiendo una cátedra histórica que es la que perteneció al profesor Salvador Villagra Mafió, que por más de 40 años enseñó en nuestra universidad. Hoy existen muchísimas clases o cátedras de Derecho Administrativo en nuestra universidad, pero esta es la cátedra histórica, la que nosotros tenemos, la que heredamos de nuestros maestros. Y entonces, eso también es un privilegio para nosotros y para ustedes estar en esta cátedra. Nosotros seguimos entonces la línea histórica que nos dio el gran maestro del derecho paraguayo, el profesor don Salvador Villagra Mafiodo. Y el objetivo de estos minutos es hacer una presentación de nosotros en el sentido de en qué va a consistir la clase. Ustedes saben que las clases vamos a dar juntamente con el doctor Parquet. Él va a tener a su cargo los días jueves y a veces también los martes. De manera que creo que nuestro deseo es hacer una clase coloquial con participación de todos ustedes, una clase con el sistema socrático que se utiliza ahora en todas las grandes universidades, en donde hay participación del alumno. Nosotros creemos que dentro de un ámbito de educación y de respeto podemos hablar, podemos preguntar y lógicamente todos nosotros también venimos a ocultar a esa nueva generación de personas que en el futuro van a tener mucha trascendencia en nuestro país. Esta es una materia trascendental que cada vez que pasa el tiempo se vuelve más importante, el derecho administrativo. Nuestro objetivo fue y con el profesor Villagra, llevar esta cátedra al último año, al último semestre hoy en día de nuestros estudios en la universidad. Pudimos pasar al quinto año en aquel tiempo en que las clases o el sistema era anual, con el objetivo de pasar al año siguiente a las clases del sexto curso, pero no pudimos hacerlo. Hemos obtenido que esta clase por lo menos pase al sexto semestre, porque para comprender el derecho administrativo tenemos que comprender previamente y estudiar el derecho privado, porque las instituciones del derecho privado son muy antiguas, nos vienen del derecho romano. En cambio, el derecho administrativo tiene una evolución más reciente a partir de la Revolución Francesa. Entonces, esas instituciones creadas originalmente a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, la Constitución Norteamericana, entonces tiene un rol muy especial. Pero por razones que no queremos decir, nuestra facultad es apenas una facultad de legislación, no es una facultad de derecho, por un lado, donde algunos profesores o los profesores vienen con un código en la mano, enseñan lo que tiene el código y bueno, y el alumno se queda un poco vacío, porque, y más con el problema de que cuando se reciba de abogado, esas leyes ya van a estar sustituidas.
Entonces, este tema del derecho administrativo es sustancial porque, y vamos a ver ahí el rol del Estado, uno de los roles del Estado, una de las funciones de, del- de los poderes del Estado, que es administración, que es una de las cuestiones más difíciles de definir. Definir la administración es muy difícil, porque se trata de una cuestión, de una materia, ¿verdad? La función de administrar, que es esencial. Ustedes tienen que saber que es diferente a la función de juzgar o a la función de legislar. Nosotros vamos a dar esa función de administrar, pero sin descuidar también los preceptos y los conceptos fundamentales de lo que es no solo el poder ejecutivo, o el poder ejecutivo como función del Estado persona, sino también en qué consiste la función de legislar y de hacer justicia. Nosotros decimos con el profesor Parquet siempre que para entender esto habría que dar todo el derecho privado. Fíjense que vamos a tener contratos del derecho privado, contratos del derecho público sin leer los contratos del derecho privado y otras instituciones más en ese sentido. Bueno, yo me siento muy contento, muy honrado de estar nuevamente con ustedes y decirles que nosotros somos amigos de ustedes y que estamos aquí por vocación, no por intereses de dinero, porque realmente creemos que nuestro aporte para la formación de los futuros hombres de derecho es muy importante, porque nuestra misión es darle una visión diferente de lo que es el derecho, una visión de principios, una visión de evolución, una evolución de constante progreso en el saber jurídico y, lógicamente, como consecuencia, en las técnicas formales de administración. Así que yo con esto les saludo y estoy siempre a disposición, como también el doctor Parquet, ¿verdad? Y estamos ya hace muchísimos años. No queremos decir los años, Javier, para que no nos crean que estamos en otra etapa de la vida, pero estamos con ustedes. Y el doctor Parquet tiene además cuenta con un equipo de apoyo extraordinario, un equipo técnico extraordinario, de manera que creo que vamos a llegar, Javier, a un feliz desarrollo de todas estas clases. Así que con estas palabras de bienvenida, yo me presento a ustedes y les deseo el mejor éxito en esta clase y pido al profesor Javier que también nos diga algunas palabras. ¿Cómo no, Luis Enrique? Bueno, antes que nada saludarte, Luis Enrique. Un gusto escucharte, estar contigo de vuelta. Estoy escuchando un poco de eco. Tengo un retorno un Voy a poco. apagar, sí. No sé si ahí se me escucha. Sí, ahí estamos mucho mejor. Bueno, Luis Enrique, muchas gracias por la presentación. Muy amable, como siempre. A los alumnos que nos acompañan en esta nueva etapa académica, este nuevo ciclo que se inicia, que es para nosotros como un retorno al inicio de aquellas primeras clases en donde hemos iniciado esta contribución, que no es solo una contribución personal a una facultad, a una universidad, sino a la patria y a la sociedad. Ustedes saben, bueno, yo me presento antes que nada, yo soy su profesor adjunto de la materia, el profesor Javier Parqué Villagra, y algo que ya en el futuro van a descubrir por sí. Soy el nieto del profesor Salvador Villagra Mafiodo, que ha sido un maestro, un profesor emérito de la Universidad Nacional, precursor de la disciplina en su metodología y habiendo impartido la cátedra durante cerca de
60 años. Él es en realidad el teorizador principal, aquel pensador humanista que en un principio, inicialmente, ha organizado la materia de tal manera a poder impartirse en la Facultad de Derecho, así como está concebida actualmente y como está estructurado el programa. Él decidió en algún momento de su vida, con el tino que le caracterizaba, escoger y elegir al profesor Luis Enrique Chase Plate como su sucesor. Yo le agradezco mucho y siempre le agradezco al doctor Chase Plate. En realidad ya menos formal, ya estamos hablando de hace 3 minutos, vamos a entrar ya en mayor informalidad. A mi amigo Luis Enrique, que siempre lo ha acompañado a mi abuelo en momentos difíciles, después ya cuando estaba un poco entrado en años en donde ya le dificultaba ir y ir a la facultad, que era su vida, que era en realidad lo que le impulsaba fundamentalmente ya en los años finales de su vida a continuar viviendo, que era la Facultad de Derecho y era enseñar. Ya imposibilitado de sus capacidades físicas, era Luis Enrique el que lo llevaba y lo animaba a no deponer en su ánimo y a no dejar la cátedra. Mucho anduvo Luis Enrique detrás de él, cosa que le agradezco yo, le agradece toda mi familia. Y bueno, en la Facultad de Derecho, ya que pudo contar con la participación y las enseñanzas de mi abuelo, el profesor Villagra Mafiodo, durante mucho tiempo. En realidad a veces suena, es un poco argel hablar de un pariente, del padre, de un abuelo, en esos términos, pero ustedes ya verán en el desarrollo de la cátedra y al leer el material, al instruirse en esta materia, quién ha sido el profesor Villagra Mafiodo, un insigne jurista precursor prácticamente de la disciplina así como está concebida actualmente. Entonces, para mí, en ese sentido, es un honor seguir en ese orden de sucesiones y dentro de mucho tiempo, quizás 50 o 60 años, lo voy a suceder a Luis Enrique Chase Plate en la cátedra, tal vez 70. Pero esa es la línea evolutiva natural, casi darwiniana, donde mi abuelo enseñó 60 años, Luis Enrique no quiero decir cuánto ya, pero le puedo decir que yo ya tengo 25 años, ya no estamos poniendo viejo. Pero de todas maneras, independientemente al paso de los años, el entusiasmo es idéntico. La vocación no ha variado absolutamente nada, ni en mí ni tampoco el profesor Luis Enrique Chase. El amor que tenemos, el verdadero amor, porque el amor se manifiesta y expresa de distintas maneras. Y puede haber un amor a una institución como es el amor que profesamos a la Facultad de Derecho. La verdadera y auténtica Facultad de Derecho en la República del Paraguay. Porque independientemente a nuestras falencias, a las limitaciones o restricciones que tendrá nuestra facultad, es la facultad más insigne, es la verdadera y auténtica Facultad de Derecho en la República del Paraguay. No existe absolutamente ninguna, y lo digo a lo mejor con alguna soberbia, no creo que exista ninguna unidad académica formadora en el derecho o escuela de derecho que se acerque a la calidad, a la altura y a la tradición que tiene la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional. Entonces, señores, yo les puedo decir de que el orgullo que tengo yo de ser profesor de la Facultad de Derecho es muy grande. He tenido la suerte, como profesor Luis Enrique Chase, de haber estudiado afuera, habernos formado en Europa, en Estados Unidos, y independientemente a toda esa cultura extraordinaria, esas universidades centenarias que en realidad nos crean hasta una situación una sensación de asombro. Siempre recordamos nuestra Facultad de Derecho y es justamente esa institución a la que debemos todos nuestros esfuerzos. Le digo esto, señores, porque somos compañeros, compañeros de camino y compañeros de lucha. Y compañeros de lucha y de camino, de aprendizaje en la misma universidad, en el mismo ámbito, en el mismo ecosistema. Nos une como hermanos ser hijos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Tienen que sentirse muy orgullosos de pertenecer a esta institución. Y al sentirse orgullosos de una institución, entonces se crea el sentido de pertenencia, de ser parte integrante
de ese universo nuestro propio de la Facultad de Derecho. Y eventualmente, con ese sentido de pertenencia, ya en el futuro y en la vida, ustedes habrán de honrar a la institución comportándose como lo que son, hombres de derecho, auxiliares de la justicia. En el lugar que les ocupe ejercer la profesión o no, han sido formados en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y siempre, siempre, siempre tienen que hacer el mayor esfuerzo de hacer lucir ese estandarte que van a llevar siempre prendido al pecho. Entonces, esa insignia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Dicho esto, señores, un como una antesala, algunas cuestiones, algunas reflexiones que quiero hacer, sumándome a lo que nos expresara Luis Enrique, el profesor Jacek Plate. En primer lugar, es común y hasta normal que cualquier profesor que inicie sus clases exprese el grado de importancia o de interés que podría tener la materia en la grilla de asignaturas de la facultad e inclusive en el contexto de las demás disciplinas del derecho. Cada profesor normalmente dice y empieza sus clases diciendo de que esta es una de las asignaturas más importantes de la Facultad de Derecho y con razón cada uno le confiere una significación muy importante y muy importante a su materia. Pero quiero señalar que la nuestra sí es una asignatura trascendental y fundamental. No es una perla más del collar de asignaturas que uno tiene que completar para recibirse. El derecho administrativo no es otra cosa que la regulación de la conducta de la administración y de sus agentes. Hoy día en la sociedad que nos toca vivir, normalmente tenemos y eventualmente aparece alguna relación con los demás poderes del Estado. Nosotros con el Poder Judicial, con el órgano jurisdiccional, eventualmente hacemos contacto en algún pleito laboral, en algún proceso penal que de alguna manera nos involucra, de alguna cuestión contractual, una cuestión de filiación, alguna cuestión civil, en donde esa relación es esporádica, es circunstancial, es coyuntural, pero no permanente. Lo mismo ocurre con otro poder del Estado, el poder legislativo, donde evidentemente existe una relación indirecta, menos próxima, donde nos vemos afectados por normas que se dictan desde el Parlamento. En cambio, señores, con la administración existe una relación directa, íntima, más próxima y permanente sobre cada uno de nosotros como ciudadanos. Al despertarnos a la mañana y tomar nuestro teléfono móvil celular para llamar a alguien o llamar a la oficina, llamar a la madre o llamar a un amigo, uno está sometido a un servicio de telecomunicaciones regulado por una entidad administrativa por vía de leyes y reglamentos administrativos. Una relación regulada total y absolutamente por el derecho administrativo. Me doy una ducha o prendo la luz en el baño y estoy sometido a los denominados servicios públicos domiciliarios que tienen una regulación de derecho administrativo y en donde la repartición, sus órganos internos, todos están regulados por principios y normas del derecho administrativo, no por otro derecho, no por el derecho privado, sino por el derecho público. Tomo mi auto, salgo a la calle y estoy sometido a un reglamento de tránsito, normas de derecho administrativo. Saco dinero de una de esas máquinas ATMs, una máquina de dinero, de extraer dinero, y estoy sometido a regulación del Banco Central del Paraguay, desde que ingreso el primer PIN hasta que yo retiro mi dinero. Y así sucesivamente durante todo el día. Prácticamente así como uno está expuesto a la luz solar durante todo y absolutamente todo el día o a radiación cósmica, nosotros estamos absolutamente sometidos a la gestión de la administración y por ende a la regulación del derecho administrativo que se aplica como esto. Esto es simplemente una muestra un poco gráfica y tal vez por vía del absurdo de hasta qué punto está sometido y subordinado el ciudadano a el agente administrativo, a los órganos administrativos y por ende a las normas que regulan la conducta de la administración. Y eso es, señores, lo que en definitiva nosotros vamos a estudiar
este año con el profesor, con Luis Enrique y conmigo. Vamos a estudiar aquellas normas que son las que disciplinan, las que regulan, las que determinan la conducta de los órganos de la administración y sus agentes en relación a sus ciudadanos en el ejercicio del poder público, en el dictamiento de sus reglamentos administrativos y los actos administrativos individuales, en sus relaciones contractuales, sus relaciones con los funcionarios, en los procesos de contrataciones públicas, en la validez de los actos de la administración, en el derecho administrativo económico y un sinnúmero de cuestiones que hacen a la conducta de la administración que nosotros vamos a repasar y analizar durante este curso. Nosotros no, como decía muy bien Luis Enrique, nosotros no vamos a estudiar legislación. A veces uno tiene miedo al asumir esta materia, al iniciar esta materia, y uno piensa, Dios mío, ¿será que yo voy a tener que aprenderme? Absolutamente todas esas normas administrativas que yo conozco existen, como una ley de contrataciones públicas, una ley de la función pública, o voy a tener que aprenderme la estructura funcional, las normas que regulan las 200 entidades y organismos de la administración que existen. Esto es algo colosal, es absolutamente imposible de absorber y manejar con eficiencia y suficiencia. No es así. Nosotros no vamos a estudiar legislación. Nosotros vamos a estudiar esos principios esenciales y fundamentales que regulan la conducta de la administración, que son los que se mantienen inalterables durante el tiempo. La legislación cambia, se rebobina, se altera, se reestructura, se reorganiza, se reproduce en otros términos. Entonces, uno puede estudiar legislación, puede memorizarse cuánta norma existe, pero el día en que uno se recibe, esa norma puede cambiar. Entonces, lo importante en este caso, y como decía Couture, acá el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer acá, a racionalizar la materia, a entender y comprender esos institutos principales y esos principios que no se olvidan, que se retienen y se mantienen inalterables. Porque la fórmula cognitiva, la forma lógica de interpretación de la conducta en el derecho privado y la regulación en el derecho privado es diametralmente opuesta al derecho público. Entonces, siendo el objeto de conocimiento, el objeto jurídico tutelado distinto, la regulación es diversa. Y como siempre dice también el profesor Chase, que en nuestra facultad hay una insistencia permanente en materia del derecho privado y poca insistencia en la materia de derecho público. Esa es una fórmula, esa es una aseveración del doctor Chase absolutamente cierta y válida. Nosotros tenemos algunas disciplinas del derecho público y otras del derecho privado, por eso es que nos queda cifrado en la mente y retenemos con mucho mayor facilidad esa aproximación al derecho privado en sus principios y en sus parámetros jurídicos esenciales, cuestiones que varían totalmente en el derecho público, ya que en el derecho privado se regulan cuestiones más particulares, mezquinas a las partes, en cambio en el derecho público se regula la cosa pública, el bien público, la utilidad general, el bien común y otros valores que superan y exceden, exorbitan el ámbito de la conducta privada nada más. Podríamos inclusive resumir en un pensamiento de Cecilio Báez cuál es en realidad el objeto y la finalidad última de esta materia. Él decía que de todas las cosas que más preocupan al hombre en sociedad es ese buscar el equilibrio entre las prerrogativas del Estado o de la administración y los derechos y garantías del ciudadano. Porque eso es lo que nosotros vamos a estudiar acá. Cómo se compatibiliza el ejercicio del poder público con las de los derechos y garantías del ciudadano. Recordando siempre que la gente en la administración es un mandatario de la voluntad popular, no es un individuo que obra por sí, sino que siempre y estrictamente subordinado a lo que le autoriza la ley. Principio de legalidad que vamos a estudiar con suficiencia. Decir, señores, también que nos toca vivir un momento muy especial, uno de carácter general
y otro más bien particular propio a nuestra materia. De carácter general, porque vivimos tiempos bastante complicados, por resumirlo de esa manera, en donde la única certidumbre es que existe un enorme y gran desconcierto promovido, generado por la situación de la pandemia, que lo que ha hecho es lo que no ha hecho otra cosa más que desestructurar, desordenar todo aquello que teníamos edificado para prácticamente volver a iniciar y resetear nuestra conducta conforme a cánones de conducta absolutamente distintos. Entonces, señores, nosotros en la facultad y con el doctor Chase hemos, creo yo, supimos cómo capear el temporal en momentos muy difíciles, en donde la principal preocupación nuestra era de que la educación, la educación jurídica que nos corresponde en esta materia no se resintiera y que entonces que los alumnos que en ese momento cursaran el curso con nosotros no resintieran su formación y recibieran de igual manera y en forma satisfactoria esos conocimientos y esa información que a nosotros nos corresponde transmitir, enfocando desde la cátedra a elementos esenciales y fundamentales para manejar que a veces a distancia y en forma telemática a veces son un poco difícil de transmitir. Eso te hace que un elemento fundamental pedagógico es esa relación de proximidad y la interactuación que hay entre el profesor y el alumno, cosa que hemos perdido en este momento. Independientemente a que busquemos afanosamente adecuarnos y someternos a las herramientas tecnológicas actuales de enseñanza, estas difícilmente pueden sustituir esa interactuación que hay en las clases presenciales. Pero sabremos sobrellevar eso y ojalá lo hagamos de mejor manera. Como decía el doctor Chase, nosotros tenemos un equipo formidable que nos asiste en todas aquellas formalidades de la cátedra, las pruebas, los trabajos prácticos, la extensión universitaria, en donde tenemos ese soporte que es fundamental y esencial para hacer el curso llevadero y para cumplir en definitiva con los objetivos fundamentales de la cátedra, no es otra cosa de que ustedes aprendan el derecho administrativo, que es una herramienta esencial y fundamental en ese bagaje, en esa bolsa de conocimientos que ustedes tienen que a la calle el día que tengan que ejercer la profesión. Finalmente, señores, decirles que, bueno, eso en general. Y en términos particulares, hemos trabajado afanosamente en la elaboración, el lobby, la discusión y la aprobación de una ley que significa un verdadero hito histórico, revolucionario en beneficio del ciudadano, que es una ley de procedimiento administrativo. Con el profesor Chase hemos hecho un enorme esfuerzo que tal vez es la última milla, como dicen los norteamericanos, pero ya es un esfuerzo de cerca de 70, 80, 90 años en la cátedra que ha buscado siempre la posibilidad de que esas relaciones con la administración y que el derecho a peticionar a las autoridades y la posibilidad de repeler aquellos actos nocivos o oprobiosos de la administración se hiciera realidad en una norma que estableciera un procedimiento único de intervención, acción y sustanciación de las peticiones de los ciudadanos ante la administración. Se ha dictado esa norma y ustedes van a hacer el curso que por primera vez estudiará y evaluará la aplicación e interpretación de esa norma novedosa, que ya le explicaremos después por qué consiste una verdadera revolución en cuanto a la relación de la administración con los ciudadanos. Finalmente, decirles, señores, que yo les puedo asegurar que nuestra cátedra no es una cátedra que se haya fijada exclusivamente en esos principios generales y al derecho administrativo clásico, sino es un derecho administrativo dinámico que se ajusta a las realidades actuales. Nosotros como cátedra tenemos la obligación de ser líderes en impartir la enseñanza del derecho administrativo.
Y el liderazgo actual contiene elementos fundamentales que son, por ejemplo, la innovación, la necesidad de ajustar y modificar esas reglas y pautas de conducta que tenemos en la cátedra, el futurismo, que no es otra cosa, el anticiparse, el buscar a la evolución, a los cambios, a las situaciones que habrán de sobrevenir en el futuro. No es anticipar, no es ser un adivino, y el futurista no es un adivino ni aquel que puede presagiar lo que va a ocurrir, pero sí es aquel que a través de la tecnología busca avanzar, explorar y anticiparse a aquellas vicisitudes que son próximas. La tecnología tiene una importancia radical en la gestión administrativa hoy día, ya que una enorme e innumerable cantidad de actos y gestiones administrativas se conducen por medios electrónicos, digitales y telemáticos, al punto que ya no es y ni se trata simplemente de una cuestión de interactuar por medios digitales y remotos, sino que ya y cada vez más la máquina y la inteligencia artificial sustituye inclusive al funcionario en el dictamiento de mismos actos administrativos que se hacen en forma automática. Entonces entramos a un mundo totalmente distinto, que es el derecho administrativo electrónico, que no es, y la gestión administrativa por medios electrónicos, que no es ajena a esta cátedra. Muy por el contrario, creemos que nosotros, con el profesor y todos nuestros auxiliares, hemos hecho un enorme esfuerzo de estar a la altura de esas circunstancias y habernos preparado lo suficientemente como para darle ese toque de modernidad absoluta a nuestra materia, impartiendo cuestiones que son propias a lo que denominamos la gestión administrativa por medios electrónicos, estando a la altura y a la altura de la expectativa de todos aquellos que tienen interés en la evolución del derecho por esta vía y a la altura de programas de estudio de otras universidades en el extranjero. Bueno, finalmente, es todo lo que yo querría anticiparles. El jueves ya profundizaremos sobre algunas cuestiones esenciales, ejes programáticos, metodológicos de la materia. Yo creo que por hoy como presentación es suficiente, no los quiero aburrir. Y entonces, finalmente, simplemente decirles que, reiterar que estoy orgulloso de ejercer esta función y también muy contento de volver a compartir el aula, aunque sea una aula digital, con todos ustedes. Ya que estamos en términos cibernéticos, les envío un fraternal abrazo electrónico a todos aquellos que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias y doctor Chase, te cedo las últimas palabras de cierre para terminar nuestra presentación del día de hoy. Muy bien, muy bien. Yo quiero decirles que durante ciertas etapas de mi vida que tuve que salir al exterior, el doctor Parqué me ha sustituido con una eficiencia, con un conocimiento absoluto del derecho. Yo he tenido fe ciega en él en todos estos años que me tocó vivir afuera. Y siempre, siempre, desde la etapa de su abuelo, lo he considerado como un profesor del más alto nivel. Ustedes tienen la suerte, porque ¿cuántos profesoritos hay en nuestra universidad? Acá nos encontramos con una escuela que seguimos nosotros, que nos viene de nuestro maestro, el eminente don Salvador Villagra Mafiolo. Y quiero nombrarle a él porque si estoy en esta cátedra es porque él facilitó, él me llamó. Yo estaba, y les cuento algo, yo estaba por estar en la cátedra de Derecho Internacional Privado y por suerte que él me convenció que no solo esta materia es importante en la Constitución como derecho subconstitucional, sino también en la vida de la nación. Les voy a decir que vamos a tener este libro de principios de derecho administrativo como texto obligatorio, que está revisado y autorizado por Javier. Entonces tenemos este tesoro de los principios fundamentales del derecho administrativo. Y el profesor Villagra
puso ese título precisamente para expresar que él no enseñaba legislación administrativa, sino derecho administrativo. Él lo decía muy bien. Por eso es que su libro es permanente. Por eso su libro ha permanecido a todos los embates y en el tiempo vigente y actual. Yo tuve la oportunidad de verla a nuestro profesor en las grandes lides académicas, en las discusiones más grandes que he podido asistir, como en aquella en que tuvo una discusión con el famoso profesor André Laubader de la Universidad de París, en que todos los profesores asistentes a ese debate le dieron la razón a él. Y hay un libro que resume el Congreso de Mendoza, el primer Congreso de Derecho Administrativo en el mundo, en donde resume esta discusión histórica. Y ahí están gente que asistieron, el profesor Gordillo, el profesor Dromi, Agustín Gordillo, un monstruo del derecho en el sentido de su gran producción y sabiduría, el profesor Dromi, el profesor Vanossi de Derecho Constitucional y también Celso Antonio Bandeira de Melo asistieron a ese congreso, a esa discusión, a esa mesa, y entonces pude valorar la formación, la profundidad, el manejo de la filosofía jurídica de un gran profesor como fue nuestro maestro don Salvador. Quisiera cerrar con esto y decir que me siento muy feliz también de estar con ustedes y de que esto va a llegar a buen puerto. Yo ya sé que el doctor Parquet sabe conducir la nave, conoce y capitanea muy bien para no solamente ahora, sino para el futuro. De manera que, Javier, vamos a llevar adelante esta clase con el mismo entusiasmo y la misma honestidad y la misma dedicación hacia todos los alumnos. Y con esto yo me despido y decirles que ustedes tienen la suerte en la facultad de contar con un profesor como es Javier. Muy pocos profesores tienen su profundidad y su sabiduría. Así que con esto me despido deseándoles mucha suerte, mucha suerte. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, chicos, damos por finalizada la clase. Muchas gracias a todos y nos vemos el jueves. Hasta luego, profe.